Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí a 7 Zaragoza Televisión y a este programa Sport Sala. 2345 programas nos contemplan desde el día 7 de octubre del año 1989. Les estamos contando las cosas tal como son, la realidad, la auténtica realidad del mundo del fútbol sala. Hoy tenemos un programa cargadito, hablaremos con Titina, una jugadora importante dentro del mundo del fútbol sala. Haremos hincapié también en eso que está sucediendo en la categoría juvenil, donde el descenso está más que complicado entre varios equipos que se lo están disputando esa situación tan complicada que les haría perder la categoría. También hablaremos de esos campeonatos de España, sub-10, tanto masculino como femenino, con éxito sobre todo para las féminas que consiguieron nada más y nada menos que la medalla de bronce. En tercera división, el pinchazo del líder, el Coras, le pone en una situación donde Zafán y Pirineos con sus victorias se acercan y le ponen pues un poco de presión a esa situación. En cuanto hace referencia también a la segunda división B, hablar que el Entre Ríos prácticamente está en una situación más que complicada para perder la categoría, y en segunda femenina aquí sí, el Entre Ríos vuelve, mientras que el conjunto del Intersala se las vio y se las deseó para conseguir la victoria, que evidentemente se le puso bastante complicada. En cuanto hace referencia a la segunda división, en este caso, tropezón claro y rotundo del conjunto del Sala 10, algo que lo arregló evidentemente el Entre Ríos, ganando a un Ejido, que era el equipo que en estos momentos era más cercano al liderato del conjunto del Sala 10. Por supuesto que también tendremos intervenciones de los correos que ustedes nos envían y también esa sección en la que Willy cuenta lo que otros callan. En un momento comenzamos. Alfonso Calvo, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Al otro lado de la pantalla tenemos a Willy López. Willy, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos una invitada, en este caso una jugadora del conjunto del Sala 10, Titina Cris Marín, más conocida como Titina dentro del mundo del fútbol sala. Titina, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en estos momentos la situación que estás viviendo, pues estás en una recuperación, ¿no? Eso es, estoy esperando ahora a operarme, a que me llamen para pasar por quirófano. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo llevas esa situación? Bueno, es algo que desgraciadamente me ha tocado ya vivir otras 2 veces anteriormente, esta ya es la tercera, y sí que esta vez está siendo un poquito más complicado porque voy a tener que pasar por quirófano no solo una, sino 2 veces. Bueno, eres una veterana ya para lo bueno y para lo malo. Fíjate tú que Cris es joven, porque recordemos que tiene 23 años y ya debutó en primera división. Debutaste ya, ¿no? Tú jugaste en primera división, luego tuviste esas 2 famosas lesiones, una en la Copa de Aragón, otra en la primera división y esta última. O sea que a pesar de tu juventud eres una veterana y de los pesos pesados dentro del club, del equipo, ¿no? Como viéndolo así como desde fuera ahora, que se ve peor en los partidos para los jugadores que lo ven fuera, ¿cómo estás valorando tú esta temporada? Bueno, la verdad es que fue un chasco para mí que la lesión, sobre todo porque lo que decís vosotros, tenía la suerte de contar con un rol bastante importante en el equipo, de jugar muchos minutos y al final de aportar también el equipo tanto dentro como fuera. Y la verdad que se pasa muy mal fuera de la pista. Lo paso mucho mejor dentro y se sufre más viviendo desde fuera y ver que no puedes ayudar de esa forma al equipo. Entonces creo que el equipo está bastante unido, que pese a mi baja están compitiendo y lo están haciendo muy bien y bueno, así los resultados lo están viendo. Willy. Sí, yo hacerle como una presentación a Titina, pues que Titina pues debutó en segunda división y en edad cadete, creo recordar, en 2018. Fue convocada por la selección sub-21 española en 2021, que precisamente fue una concentración para jugar 2 partidos de entrenamiento en Mijas y Alaurín. Estos partidos fueron contra la sub-19 también de la selección española. Como ha comentado Alfonso, pues las lesiones que ha tenido, pero ha jugado ya en primera división, un ascenso conseguido en la época de la pandemia, disputado en la Granja con el Caldes, y también ha disputado
que esto se lo olvida a mucha gente, una fase final de Copa de Primera División el año que jugó en Primera División, que fue contra una eliminatoria de cuartos contra el FUTSI Navalcarnero. Trabaja como entrenadora personal y, como hemos dicho, también es una jugadora de las más importantes de la plantilla. Y como también hemos dicho, pues por desgracia tiene experiencia en esto. Y yo le quería preguntar, por el tema de las lesiones, ¿qué es lo más importante, la voluntad o la fuerza mental? Están muy parejas. La verdad que yo creo que, sobre todo mentalmente, porque creo que lo diferencia cómo lo lleves mentalmente, tanto a tu recuperación como a cómo lo gestiones. Entonces, te diría que más la fuerza mental, porque eso es lo que te va a hacer ser constante y el que cada día sí, cada día no, tengas que pensar en tu recuperación. Entonces, creo que me quedaría con la fuerza mental. Oye, y después de, desgraciadamente, tanta lesión, cuando vuelves otra vez a las pistas, ¿no vienes con un poco de resquemor? Ay, me volverá a suceder. ¿O se te ha olvidado y metes la pierna y lo que salga? Pues te soy sincera, tanto la primera como la segunda vez que me ocurrió, volví sin ningún tipo de miedo, con total confianza de todo el proceso que había llevado los meses atrás. Y la verdad que cuando volví a jugar no pensaba en que me había estado un año fuera de las pistas, sino que volvía como siempre, metiendo la pierna a todo. Y sí que es verdad que esta tercera lesión ya te hace pensar un poco y decir, hostia, me puede volver a ocurrir, y sí que vas con un poco más de miedo, pero la verdad que en las anteriores sin ningún tipo de problema y como si la lesión estuviera olvidada. Me imagino que una vez vuelta a la pista las cosas cambian. Es normal que después de una operación pues que tengas ese resquemor de que pueda volver a suceder, que tal que cual, pero me imagino que como cualquier deportista, en este caso de élite, a la hora de volver a las pistas las cosas empiezan a diluir y se ven de otra manera. Sí, sobre todo contando con la confianza del entrenador, del cuerpo técnico y de todas las jugadoras que te han visto todo el proceso, que te animan y que te apoyan y que has entrenado con ellas, eso también te deja más tranquila para afrontarlo la vuelta al deporte. Oye, sí, Willy, tú. Te iba a hacer una pregunta. Con Izarbe eres la jugadora actual que más tiempo lleva en Intersala. Vamos, desde su creación, tú prácticamente. ¿Cómo ves el club desde sus inicios? ¿En qué ha mejorado? Y a tu juicio, ¿qué le falta por mejorar? Perdón, Willy, que no te he escuchado bien. Sí, te quería decir que desde que tú llevas mucho tiempo en Intersala, prácticamente toda tu vida, ¿y en qué ves que el club ha mejorado? Y a tu juicio, ¿qué le falta por mejorar? Perdón, si te he entendido bien. Sí. ¿Qué le falta al club por mejorar? Sí. Vale, a ver, siempre estés en primera, segunda, siempre hay cosas que mejorar. Yo creo que esta temporada, sobre todo, hemos dado bastantes pasos adelante, sobre todo en profesionalidad, y eso creo que también se ha visto reflejado en la posición en la que vamos en tabla, en los playoffs que hemos conseguido hace semanas, y creo que en ese aspecto hemos mejorado mucho, pero que obviamente que en otros muchos también se puede mejorar. Sí, y luego otra cosa, a nivel, como tú dices, el club ha mejorado, pero yo siempre me dicen que soy muy crítico, ¿no? Pero a nivel de competición, ¿tú no crees que esta segunda división, salvo los 4 equipos que van a jugar playoff, ha pegado un pequeño bajón de calidad? Sí, estoy totalmente de acuerdo, Willy. La verdad que yo, que tuve la suerte de empezar con 15 años en la segunda división, me acuerdo que aquella segunda división no tenía nada que ver con la que estoy viviendo ahora. Sí que es verdad que de todos los equipos hay mucha diferencia, a lo mejor de puntos, sobre todo entre los playoffs y la mitad de tabla, y creo que sí que ahí ha dado un pequeño bajón en el nivel, y al final pues se compiten en todos los partidos, pero siempre hay rivales que te lo ponen muy complicado. Bueno, fíjate, si no estoy mal equivocado, ahora sois, España es medalla de bronce, ¿no? En los últimos mundiales. Un club que ha sido siempre el ejemplo, el emblema de lo que ha sido el fútbol femenino, y uno de los pioneros
y que más ventajas tuvo para las jugadoras fue Burela. Burela, desgraciadamente, a partir de a falta de 4 jornadas o 5 que faltan en la primera división, ya es equipo de segunda división. ¿Qué te parece a ti ese descenso de un mastodonte del fútbol sala femenino a la segunda división? ¿Qué ha pasado, aparte de lo del el abandono del sponsor? Pues la verdad que creo que es lo primero muy triste que un grande como el Burela haya tenido que descender, y yo creo que ahí también queda reflejado que el apoyo al fútbol femenino de los patrocinadores y de toda la gente que rodea el fútbol sala es muy importante en el desarrollo de canteras, clubs, para que no pase como ha pasado con el Burela, y que no pase con otros clubs, e incluso que ese apoyo haga que pequeños clubs o que están en desarrollo incluso tengan la oportunidad de poder ascender y vivir esa experiencia. Bueno, van a llegar los playoffs. ¿Tú cómo los ves? Porque yo sigo diciendo que esto de los playoffs, tanto en segunda B como en segunda femenina, son una auténtica, y perdón por la frase, porquería. Dado que el equipo, o sea, la categoría ha sido más baja, ¿no habrá mucho choque como te toca enfrentarte con un equipo gallego o un equipo madrileño? Partiendo de que la única ventaja de quedar primero, que ojalá quedemos nosotras, sea jugar de visitante y a lo mejor sea quedar con el cuarto, creo que los clubes están muy parejos, tanto de otros grupos como en el nuestro, y la verdad que ahí se podría gestionar de otra forma. Sí que es verdad que también son un poco de suerte y hay que competir porque te vas a encontrar rivales muy, muy, muy fuertes, y al final se juegan 2 partidos y depende también de lo acertado que se esté. Pero es difícil, es muy difícil. Estos playoffs son muy difíciles. Sí, totalmente, ya lo vimos también el año pasado. Son muy difíciles de gestionar, de competir, que haya 2 eliminatorias, que des primero, que des cuarto. La verdad que da muy poca ventaja, y son muy difíciles porque todos los clubes que suben 3 entre 12 equipos ya se ve la dificultad que hay en él. Oye, ¿y tú cómo ves la cantera que viene detrás de vosotros? Creo que sobre todo estos últimos años se está desarrollando bastante bien. Ya hemos tenido alguna chiquilla, sobre todo en la selección aragonesa, también han demostrado. Y creo que ambos los clubes de Zaragoza, todos están, la verdad que mucho mejor que hace unos años, porque bueno, no teníamos, por ejemplo, la suerte de tener a mi edad una sub-10, una sub-12, y creo que también eso es muy bueno para el desarrollo de las niñas que vienen por detrás. ¿No? Fíjate tú, la sub-10 este fin de semana se ha proclamado tercera de España. O sea, eso dice mucho y bien. Un éxito, sin duda, sí. Aunque también en la masculina no ha sido tanto éxito. Y ha habido otras cosas, pero vamos, estamos hablando del fútbol sala femenino, y en este caso, pues Carlos Perena pues y su equipo lo han llevado bien. Yo he estado viendo los partidos y de verdad hay una chiquilla, no recuerdo el nombre, lleva la número 6, pero eso es una maravilla de jugadora, eso es una maravilla de jugadora. Yo no sé qué preguntarte más, porque... Willy. Simplemente, ya que estamos hablando de playoff, yo estoy mirando más o menos ya de tiempo los equipos que pueden tocar, y en el primer grupo, porque no puedes jugar contra los mismos de tu grupo, para el tercer y cuarto puesto están Marín y Segosala, y en el otro grupo, en el tercero, están San Fernando y Leganés. Leganés y Marín son 2 equipos, digamos, con experiencia, con jugadoras expertas en primera división, y luego San Fernando y Segosala pues son más, digamos, nobles, pero de calidad. Ahora, por ejemplo, si Titina podría elegir, ¿cuál de los 4 elegirías? Aquí es bastante complicado. Sí que es verdad que no he seguido mucho la temporada de los otros rivales y tampoco sé cómo compiten. Sí que estaba al tanto de las clasificaciones, sobre todo ahora en estos periodos finales. La verdad que no te sabría decir
¿qué equipo querría? Yo creo que a eso depende de nosotras. Sí que Marín y Leganés tienen muchísima experiencia, han sido equipos que recientemente han estado en la primera división, incluso Marín, que descendió el año pasado, y la verdad que cualquiera que nos toque va a ser un rival a competir y va a ser duro, así que no te podría decir porque no he podido observarlos. Tú piensa al revés, dice, a cualquier equipo que le toquemos nosotros se lo van a sudar. Eso por supuesto, eso seguro. Yo creo que también hemos sido el primer equipo de los 3 grupos que ha conseguido el playoff y que ojalá consigamos la liga, y también eso al final, tanto con la clasificación del playoff del año pasado, de esta clasificación, también creo que somos un equipo que impone y que creo que nadie querría. Oye, yo por mi parte la última, y es la que siempre os hago a todos los que pasáis por esta mesa. Todos los jugadores tenéis unas supersticiones, tenéis unas cosas que hacéis antes, que no lo hacéis, ¿Tú tienes algo? Ponerte la media sí. Primera. Sí, creo que desde que a raíz de la lesión de cruzado la primera vez que me pasó, siempre entro con el pie izquierdo al campo y doy 2 saltitos, o sea, 2 veces con el pie izquierdo, y siempre me tengo que poner las espinilleras, las medias y las zapatillas del pie izquierdo, que es donde tengo la lesión. Pues bueno, nada más, ¿no? El color amarillo no te da yuyu ni nada de eso. Nada. Con eso 0. Vale. Venga, Willy, la última. Simplemente una pregunta así un poco capciosa que se dice, ¿no? Nos ponemos en que Intersala, por mala suerte, no consigue el ascenso a Primera División. Si llega un club de Primera División, te hace una oferta que te compense, sobre todo por el tema de trabajo y todas estas cosas, que tampoco están las cosas para dejarlo. ¿Valorarías alguna oferta por jugar en Primera División? Bueno, siempre que he tenido ofertas de Primera División, siempre me he planteado ventajas, desventajas que me puede traer, pero creo que ahora mismo, con la recuperación, con tener que pasar 2 operaciones de rodilla, mi cabeza está al 100% en poder recuperarme bien, ver si puedo volver sobre todo bien al deporte, porque ya es una 3ª lesión, y una vez esté tranquila con mi recuperación, que he visto que he vuelto bien, ya sí que ahí me podría parar a pensar, pero vamos, ahora mismo estoy bien en casa, al final me ha ocurrido esta lesión y creo que aquí es donde mejor puedo recuperarme, obviamente. Pues que sí. No, que hace bien, porque últimamente por ahí hay mucha gente vendiendo humos y motos, y donde mejor si estás en casa. Ojalá no tenga que afectar ninguna oferta de ningún equipo que esté en Primera División. Ojalá. Sino que estés en Primera División con el Intersala la próxima temporada, estés en tu casa y que evidentemente puedas hacerlo en la máxima categoría, que es lo que todos deseamos. Cristina Marín, Titina, muchas gracias por haber estado con nosotros y te deseamos una pronta recuperación y sobre todo, como ya te he comentado, que sigas en la élite del fútbol sala, que es algo que verdaderamente todos deseamos y en principio, más que nadie, tú misma. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias a vosotros, chicos. Bueno, seguimos con la categoría juvenil en este caso, donde está el descenso que arde, ¿no? Porque la verdad es que hay equipos ahí que no están y que van a decidirse en las próximas jornadas. Sí, pero no solo la parte baja. Bueno, la parte baja es la más importante, la principal, ¿no? Porque en la parte alta pues tenemos ya al Entre Ríos, que es campeón sin lugar a dudas. El segundo puesto parece ser lo obtendrá el Sala 10, pero no nos olvidemos que lleva 6 puntos de ventaja sobre Ebrosala y quedan todavía 6 jornadas, con lo cual ese puesto todavía está con más posibilidades para el Sala 10, pero Ebrosala está como le gusta decir a su entrenador, está ahí tapadito, y como tú lo decías, pero el meollo, el lío, todo está en el descenso. Bueno, pues vamos con los resultados que se han producido en esta jornada. Aizón 6, Lepanto 3, San Juan 1, Entre Ríos 4, Pinseque 13, Almozara 3, Boca Híjar 1, Ebrosala 17, La Cigüeña 5, Alcañiz 4, Sala 10 8, Romareda 0, Pirineos 8, Rivera 2 y Coras 4, Gran Vía 5.
tú lo has dicho, 17, y sumados a los 13 de qué equipo era del Pinsegue, pues 30 en 2 partidos y en total 84 goles, o sea, una jornada pues muy prolífica en goles, ¿no? Vamos a empezar pues por el Ebrosala. Volvió a sumar su segunda goleada. Recordemos que la semana pasada había vencido a Pinsegue por 15-3 en su pista. Y esta semana pues le ha tocado al colista, al Bocaíjar, que caía por 1-17. Los goles, pues yo pensaba, Alvarito habrá mojado mucho, pues no, pues ha sido un conjunto de 17 goles muy repartidos entre todos los jugadores del equipo verderol. La otra goleada se da en Pinseque, donde el titular, pues claro, como hemos dicho, se desquitó de la semana pasada por de la derrota que sufrió a pies de Brosala, y goleó al Almozara por 13-1, al igual que el Almozara, en el Ebrosala, pues la práctica totalidad de la plantilla pues obtuvo el premio del gol. El líder Entre Ríos vencía con comodidad al cuarto clasificado San Juan, en un partido en que los navarros lograron el tanto del honor pues en el minuto 38 por medio de su máximo goleador, que sigue siéndolo pues Hugo Nagores, mientras que Sala 10 se deshacía con contundencia de Romareda 8-0 en un partido pues bastante cómodo, ¿no? Pirineos no tuvo problemas para vencer a los navarros de Rivera por 8-2, y donde destacó Jorge Abad con 13 goles. Ainzón obtenía un triunfo importante, como ya hemos dicho, para escapar de esos puestos cercanos al peligro, y sorprendía a Lepanto por 6-3, partido equilibrado que se resolvió en el último minuto. Visto Taonca fue el máximo realizador con 3 goles, y los 2 partidos más igualados en el marcador fueron la Cigüeña 5, Alcañiz 4 y Coras 4, Gran Vía 5. Se invirtieron los términos. La Cigüeña 5-4 Alcañiz, partido muy igualado, lo mismo que a Gran Vía, que entró en el minuto 36 con el marcador abajo, pero un autogol de Coras le dio el empate a 4 en el 39 y sentenció con el 4-5. Y luego Willy nos contará un hecho muy curioso de este partido, es que las cosas que no pasan en el fútbol sala, de verdad no pasa nada. Bueno, la clasificación está alcanzada por Entre Ríos con 69, le sigue el Sala 10 con 60, el Ebrosala con 56, San Juan ya más abajo con 51, Pinseque con 44, La Cigüeña 34, Gran Vía y Romareda 33, Pirineo y Lepanto 31, Ainzón 26, Coras 23, Almozara 23. Y en descenso, Rivera con 23, Alcañiz con 21 e Ijar con... Fíjate tú, aquí hay 4 equipos, Coras 23, Almozara 23, Rivera 23, Alcañiz 21, estos 2 últimos en zona de descenso. Y no te dejes a Ainzón, que llevaba 26, que también podía bueno, estar... ya, pero estando los que están ahí, de momento parece que tiene un salvavidas importante. Bueno, la próxima jornada... No, que te digo esto, que hay que tener en cuenta, porque si desgraciadamente un equipo de los de Segunda División B baja, es una plaza más la que tienes que tener en cuenta. Por eso te metía también ahí a Ainzón, que aunque lleva una ventaja, tampoco se puede despistar mucho, ¿no? Bueno, la próxima jornada... Los máximos goleadores los tenemos a Hugo Nagore de San Juan con 51, Álvaro Cantín de Brosala con 43 y Adrián Prades, lo he dicho bien, Michel. Adrián Prades de Brosala con 31. Además, es una persona que me parece que tiene unos antecedentes deportivos en cuanto hace referencia al fútbol sala de Casta de Vinalgargo. Los que sois más mayores, entonces... Bueno, exactamente, por eso tenemos más experiencia. Gran Vía, Ainzón, Lepanto, San Juan, Entre Ríos, Pinseque, Almozara, Bocaíjar, Ebrosala, La Cigüeña, Alcañiz, Sala 10, Romareda, Pirineos y Rivera, Coras conforman la próxima jornada. Una próxima jornada que verdaderamente pues, va a ser bastante interesante, y también es interesante que el Zaragoza Unión ya es nuevo equipo de División de Honor para la próxima temporada. Sí, de División de Honor juvenil. Vamos a ver quiénes son los que acompañan a los chicos de Arturo Santamaría. Bueno, vamos al Campeonato de España Sub-10 con masculino y femenino, donde los masculinos decepcionaron y los femeninos, evidentemente, las féminas, consiguieron nada más y nada menos que una tercera plaza, la medalla de bronce, que la verdad, pues yo creo que ya lo hemos comentado anteriormente con la entrevista con Titina, pero que la verdad es un éxito importante, ¿eh? Sí, y un puesto 11, pues que sabe a poco. Y luego también tendremos aquí Willy hará un comentario sobre este tema, sobre un hecho muy, muy curioso, ¿no? Bueno, los masculinos en la primera fase,
Pues Melilla y Aragón empataron a 4 goles, pasó por penaltis Aragón, caía con Asturias 3-9, y mientras que Asturias vencía a Melilla por 2-12. Al final pues fueron a jugar, la final fue por el puesto 8 al 11, lo que se denomina final C, y perdió con Baleares 2-7 y empató a 5 con Extremadura y pasó por penaltis. Eso. El cuadro final ha quedado como campeón Asturias, la plata ha sido para Madrid, el bronce para Murcia, como ya digo, la 11ª posición ha sido para Aragón. Y en la sub-10 femenina, pues tú lo has hecho, medalla de bronce. Los resultados de la primera fase: Aragón 3, Melilla 0, Castilla-La Mancha 2, Aragón 6, Andalucía 1, Aragón 4. Se fue directamente a la final A, donde en semifinales se cayó ante Galicia por 1-2 en los últimos minutos, en el último prácticamente suspiro, ¿no? Pero no pudo ser. Y en el tercer y cuarto puesto, pues se empató a 2, pero por penaltis las chicas de... ay, que no me acuerdo cómo se llama, del entrenador. Échenme una mano, Willy. No me acuerdo, hoy qué memoria del entrenador. Carlos Perena, perdona Carlitos, que se me había olvidado. Oye, eso es lo que haces. Muy lapsus, vale. Hablando de edades. Sí, pues vale. Pues eso, empataban a 2. Y en la final, pues Cataluña venció 8-1 a Galicia. Un cuadro que ha quedado, pues, campeón Cataluña, Galicia segunda y Aragón tercera. Y el resto ya Extremadura, Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha, Melilla, Canarias y cerrando este grupo Ceuta. Bueno, nos vamos a la tercera división donde... No, espera que Willy quiere hacer un comentario, ¿no? ¿Qué te ha parecido, Willy? No, yo he seguido, por desgracia, he seguido poco el campeonato. Lo que me hacía gracia, digámoslo así, fue que una semana antes del campeonato, el seleccionador Carlos Perena decía: qué pocos trabajadas están estas chicas. Y yo le decía: joder, es que son benjamines. Oye, ¿y en el masculino qué te ha parecido? Yo no lo he seguido mucho, lo que hay un dato, ya me lo iba a guardar para el final, pero lo comento ya. Guárdalo para el final si quieres. Vale, como queráis. Vamos ahora sí con la tercera división. Vamos con la tercera, Venga, sí. Vamos con la tercera división. Decir que el pinchazo del líder, el Coras, pone la cabeza complicada para el conjunto que hasta ahora mantenía la hegemonía de forma bastante relativamente cómoda, porque Zafán y Pirineos con sus victorias se acercan ya de forma peligrosa. Willy. Está la clasificación por arriba y por abajo, se está poniendo la cosa no apta para cardíacos. Los resultados: Alcañiz 4, El Burgo 1, Ebrosala 4, Daroca 4, Utebo 5, Caspe 2, Zafán 9, Compañía de María 2, Aizón 8, Paniza 1, Boca Ijar 6, Gelsa 1, Pirineos 0, Peña de la Unión 6 y Borja 3, Coras 2. El comentario, pues, Alcañiz vencía con autoridad a El Burgo en un partido que los locales dominaron desde el inicio, marchándose al descanso ya con un 3-0. Daroca saca un punto de la pista de Brosala y remonta un 4-1. Utebo se lleva un partido igualado hasta que a falta de 7 minutos se pasa del 2-2 al 5-2. Cuarto puesto meritorio para los de Iván Elipe. Zafán vence al colista con autoridad y sigue en la lucha por el título. Aizón golea un Paniza muy justo de efectivos, aunque en descanso se iba con empate a 1 y el segundo tiempo ya fue un monólogo de Aizón. Paniza se mete en problemas. Boca Ijar, con poco, golea a Gelsa, que no se metió nunca en el partido. La Unión sorprende a Pirineos y todo lo que llegaba a la portería de Pirineos era gol. En ataque los de Pirineos no dieron con la tecla. 3 puntos de oro para los bilbilitanos. Y en Borja, los de San Pedro vencen al líder con un inicio. A los 10 minutos ya vencía Borja 3-0, saliendo fácil de presión y con un juego brillante. San Pedro salió muy satisfecho. En la última recta del partido, Coras acortó distancias. La clasificación: Coras 59, Zafán 58, Pirineos 56, Utebo 51, Borja 47, Alcañiz y Aizón 42, Hija 38, El Burgo 36, Caspe 34, Paniza 27, La Unión 24, Daroca 23, Ebrosala 17
Gelsa 11, Gelsa 14, Compañía de María 11. La próxima jornada, ojo que vienen curvas. Daroca del Burgo, Caspe Brosala, Compañía de María Utebo, Paniza Zafán, Gelsa Ainzón, La Unión Boca Híjar, Borja Alcañiz y Coras Pirineos. Bueno, pues la cosa... Vaya, Bueno, viene fuerte, ¿eh? viene fuerte, viene fuerte. Bueno, pasamos a la segunda división B, donde Entre Ríos se complica la permanencia. Así se complica la permanencia y Cadrete pues tampoco ha obtenido la salvación matemática, le falta un punto directo. Vamos a comenzar por las derrotas. La primera, la de Cadrete, partido difícil que tenían los chicos de Agustín, porque visitaban la pista del líder Ibarra, y como era de suponer, pues lo lógico era la derrota. Pero no fue una derrota sonrojante, tal y como marca el marcador por un 7-3, ya que Cadrete pues no le perdió la pista al partido en ningún momento, y estuvo pues hasta falta de los 6 últimos minutos, a los que se le llegó con una desventaja pues bastante asequible, porque era un 4-2. Claro, aquí hay que decir que se echan mucho a notar pues las bajas de Kiki, de Llera, de Javier Izaguirre. Claro, eso se nota mucho, y sin embargo, pues con ese 4-2, pues Ibarra puso a trabajar esa máquina de hacer dinero, porque claro, es todo no es cartera, no es cantera, es cartera, y sentenciaron hasta con ese 7-3 definitivo. Cuando faltan 2 jornadas, pues Cadrete, como he dicho, no está matemáticamente salvado, le hace falta sumar un punto que puede sumar este fin de semana frente a Neitasuna, o bien que Ribaflecha y Ciervana se dejen un punto por el camino en los 2 partidos que les quedan. Hablabas antes de la derrota de Entre Ríos, pues dejó escapar 3 valiosos puntos de su pista, y ante un rival directo como es el Anticoco. 4-8 era el resultado final, ¿no? Con esta derrota, pues el equipo Sanuel se ha complicado mucho su permanencia en la categoría para la próxima temporada. Partido que comenzó bien para los azulones, se adelantaban en el marcador, pero iba a ser la única vez, porque por delante ya rápidamente se puso el Anticoco, le dio la vuelta al partido, empató Entre Ríos tras un penalti, pero en el tramo final de este primer tiempo fue fatídico, ya que los guipuzcoanos le volvieron a dar la vuelta hasta el 2-4. Si el cierre del primer tiempo fue mal, pues el comienzo de la segunda parte fue peor, ya que se llegó a poner por 2-6. No funcionó el portero jugador y el partido se terminó rompiendo, y Anticoco pues todavía sacó más ventaja hasta ese definitivo 4-8. Como hemos dicho, paso atrás de Entre Ríos de cara a la permanencia en la segunda división, aunque Samuel decía que mientras hay vida en esperanza, y en eso tiene razón. Hay que lucharla hasta el final. El único empate se daba en la pista de Clinton, entre Clinton y San Juan. Al final empata 3. No fue un partido de los que hacen afición, partido muy duro y comprometido, según nos cuentan. No fue técnicamente bueno. Ambos equipos vivían más de los fallos del rival que los aciertos propios. Se adelantaron los navarros, pero Quinto incrementó el ritmo y provocaron 2 fallos en defensa, lo que le supuso irse al vestuario con 2-1 al descanso, ¿no? Se seguían cometiendo fallos y San Juan se aprovechó de ellos y se adelantó 2-3, pero Quinto reaccionó rápido y logró el empate a 3. Se llegó al tramo final con un portero jugador, pero el marcador ya ni se movió. Y las victorias, pues Tauste se imponía 2-3 en la pista segoviana de San Cristóbal, aunque ya de nada les sirve a los taustanes la victoria, ya que el puesto de playoff ya no tiene opciones. Son 6 puntos los que le separan precisamente de San Cristóbal, pero aparte de los 6 puntos, pues está el golaveraje perdido, ya que en casa en Tauste perdieron por 1-2. En cuanto al partido, muy práctico del Tauste, San Cristóbal fue el dominador del juego, pero las ocasiones y los goles fueron para los aragoneses. Al descanso se fueron abajo 2-0, pero en la segunda parte, cuando el Tauste hizo el 2-1, San Cristóbal se le enredaron las dudas, le entraron las dudas, y Tauste se fue hacia arriba y le dio la vuelta al marcador hasta ese 2-3 de definitivo. Y la otra victoria era la ya consabida y sabida de Pinsecres, que nos tienen muy mal acostumbrados, ¿no? Son muchas victorias, de ahí su segundo puesto y el factor pista asegurado para los playoffs.
venció en la pista madrileña el Oasis 2-4, muy serio los de Dani Salanueva, que estuvo partido que estuvo controlado en todo momento, pese a comenzar perdiendo, pero rápidamente le dieron la vuelta al partido en el segundo tiempo, siguieron aumentando la ventaja hasta ese 1-4. Los madrileños hicieron el 2-4 en una superioridad tras la expulsión de Ángel Garzón. Resultado corto para los méritos demostrados por el PSG. La clasificación: Ibarra 74, PSG 69, Ochatarbe 59, San Cristóbal 55, son playoffs. Luego siguen Picasen 51, Tauste 49, Loeche 40, Quinto 38, San Juan 35, Antiguo 35, Cadete 33 y Cirvana 28. Y el descenso: Riva Flecha 27, Entre Ríos 26, Aunitasuna 17 y Albelda tan solo 6, y ya descendido matemáticamente de muchas jornadas. La próxima jornada aragonesa: San Cristóbal Pinseque, Tauste Ibarra, Cadete Aunitasuna, Ochatarbe Quinto y San Juan Entre Ríos. De acuerdo, pasamos ya a la segunda división femenina, donde volvió el Entre Ríos después de unas dudas en las anteriores jornadas, y Intersala sufrió para mantenerse en esa primera posición, que no hay problema en cuanto a lo que es la clasificación, pero sí en cuanto a los resultados, un resultado muy, muy ajustado. Willy. Así es, 2 victorias y 2 derrotas. Entre Ríos 3, Chantrea 0, Rubí 7, César Augusta 4, Hospitalet 1, Intersala 2 y Alagón 0, Linyola 9. Empezamos con las victorias. Entre Ríos vence a Chantrea con un primer tiempo sin mucha historia ni claras ocasiones, lo que hace llegar al descanso pues con el empate a 0. En la segunda parte, Entre Ríos baja la altura defensiva y eso propicia un robo de balón que Candola aprovecharía para hacer el 1-0. Una clara ocasión navarra es desperdiciada y ya cuando queda poco tiempo sacan el juego de 5 y tras otro robo de balón Sara González hace el segundo. Con las 5 faltas visitantes, un 10 metros es anotado por la chica de la Almunia, Marta Pascual, con un misil que hacen volver a las de Molina a la senda de la victoria. Entre Ríos contó con bajas importantes como Sara Oliveira lesionada y María Mayor ya de viaje por la convocatoria con la selección española sub-19. Intersala sacó los puntos en un partido disputado que se decidió al final. Contaba con las bajas, las ya conocidas, Titina y Flequis, Elena Sánchez e Izarbe, y con la jugadora Judith Villalba, que abandona el club por decisión personal. Faltando 3 minutos para el descanso, la jugadora del filial, Patria Arnárez, adelantaba las zargozanas en el meridiano adelantaba las zargozanas, así se llegó al descanso. En el meridiano del segundo tiempo, las catalanas empataban con un autogol de Marina. Intersala salió de 5, pero sería Nerea, con un tiro lejano, quien daría la victoria faltando 2 minutos. Hospitalero intentó de 5, pero no concretó. 3 puntos que siguen marcando 4 de ventaja con Linyola a falta de 3 jornadas. César Augusta, las de San Gervasio, fueron siempre detrás del marcador, pero con opciones. Se puso Rubí con 2 goles por delante y Erika cortaría distancias en el minuto 12. Leiza anotaría el tercero por las locales. A continuación, la japonesa Ibuki metía el 3-2 y quedando 3 para el descanso, Leiza ponía el 4-2. Al poco de la reanudación, Noa cortaba distancias poniendo un emocionante 4-3. Otro gol de las catalanas y a continuación, en el 27, Iris ponía el 5-4. Era un partido de toma y daca. Ya en el último tramo del partido, 2 goles más de Rubí dejaban el 7-4. Rubí tuvo que emplearse a fondo ante un César que estuvo muy bien en ataque y algo faltó de contundencia en defensa. Y de Alagón, pues esta vez, con el 0-9, no podemos decir que Alagón compitió hasta que le duró la gasolina. Linyola, el equipo más en forma del campeonato, arrasó en la pista. 2 goles en los primeros 2 minutos y 7 en el primer tiempo. Solo hubo un equipo en la pista. 0-9 para las de Lérida y la mejor noticia es que solo quedan 3 jornadas para terminar la liga. La clasificación: Intersala 72, Linyola 68, Rubí 62, Entre Ríos 61, ya todos matemáticamente en puestos de playoff. Chantrea 46, Ripollet 43, Las Glorias y César Augusta 39, Mataró 34, Orbina 31, Sabadell 29, Hospitalet 28 y en puestos de descenso Castellón 25, Hispania 24, Caldes 21 y Aragón 1. La próxima jornada para los equipos aragoneses: Ripollet, Entre Ríos, César Augusta, Feme Castellón, Intersala Caldes y Alagón Sabadell. De acuerdo, pues nos vamos ya a la segunda división masculina. En este caso, decir que el Saladier tropezó
además con problemas evidentemente de lesiones, y en este caso el Entre Ríos, que se aferra al Playot. Una victoria que además le sirve al Sala 10 pues para que de alguna manera el rival del conjunto zaragozano, que fue, en este caso era elegido, pues no sumara, y por lo tanto se queda una distancia la misma que anteriormente tenían antes de comenzar la jornada. Lo decíamos, ¿te acuerdas? Lo decíamos en el último programa, decíamos, este partido puede ser importantísimo, tanto para Entre Ríos como para el Sala 10. Y así ha sido decisivo e importante para los dos, ¿no? Vamos a empezar por el Entre Ríos, donde desde que sonó el pitido inicial fue el dueño y amo y señor del partido, ¿no? Un primer tiempo donde el que puso el juego y los goles fueron los de Alfonso Rodríguez. Al descanso 0-3. Una defensa sin fallos, una eficacia total en el ataque, 4 ataques, 3 goles. Y algo que se olvidaba, que hay una persona de 41 años o 40 que se llama Juan Molina, que parece que tenga 17. Yo hablaba con una persona al final del partido, con una persona, y le decía, pero vamos a ver, ¿dónde lleva los imanes? Porque es que todos los balones, Dela, Cristian Rubio, Josete, estaban ya desquiciados, porque lo mismo les daba tirar por la derecha, por la izquierda, por el centro, abajo, alto enseguida, o aparecía los pies de Molino o aparecía la mano, y cuando no, pues también un poco de suerte hubo, que estrellaron 3 balones en el poste elegido, ¿no? Porque en el segundo tiempo elegido salió con más fuerza, pero Molina volvió a estar en ese punto. Hubo 3 jugadas que no las pudo evitar, fueron 2 zambombazos desde fuera del área que entraron por las cuadras, y eso no lo pudo, de un penalti que cometió Marcos Fóroga, que fue penalti, claro, y eso fue el empate a 3, ¿no? Con este empate, pues el partido parecía que iba a tomar un rumbo, y así fue, pero el primero que dio fue Entre Ríos, y Muñesa hizo el 3-4, pero acto seguido llegó el empate. Sin tiempo ya casi para la celebración tras ese empate, pues Fran, a la salida de un córner, hizo ya el definitivo 4-5. Portero jugador del Ejido, buena defensa de Entre Ríos, y por si acaso faltaba otra vez Juan Molina. Partido, ya el resumen, partido muy serio, y que, como hemos dicho, se puede aprovechar se pudo aprovechar del empate del Ibiza y de la derrota del Móstoles y del Barça, aunque este ya no cuenta, y seguir teniendo aspiraciones al puesto de playoff. Aspiraciones que son difíciles, y las vamos a enjuiciar ahora en un momento, porque el Móstoles tiene 43, Barça, que no cuenta, 42, Ibiza 42, y Entre Ríos tiene 40, ¿no? Y las próximas jornadas que quedan hay partidos definitivos, no lo vamos a decir todos, los partidos definitivos y determinantes son los partidos directos de Ibiza-Móstoles y Entre Ríos-Ibiza, y como hemos dicho, el Barça puede ser determinante al enfrentarse también a Entre Ríos. No es difícil, o sea, es complicado, pero se puede hacer. Se puede hacer. Si juegan como está. Sí, el partido de verdad que fue bonito de ver, y de los que hacen afición, y de los que no le gustan a los entrenadores. Pues evidentemente, sobre todo a los que pierden. Venga, Sala 10 Leganés, derrota sorprendente. En un principio. Sí, aunque la racha que lleva en ese momento del Sala 10 no es la mejor. No, yo diría, no sé si las lesiones también tienen influencia. De eso vamos a hablar. Para mí ha entrado en un periodo de crisis, y ya no es una suposición. Yo lo veo, mi modesta opinión es que es así. Le ha llegado la crisis, la verdad, en los peores momentos, ¿no? Cuando se está jugando todo. Es que un punto de los últimos 9 disputados, 2 derrotas en la pista y un empate. Los motivos, a mi modesto... Fíjate, no, antes te decía así, de los 8 puntos que comenzó la segunda vuelta del Sala 10 sobre el Ejido, esta ventaja se ha quedado reducida al gol a veras, y como hemos dicho, gracias al
al Entre Ríos, ¿no? Los motivos, a mi modesto modo de entender, principalmente han sido las numerosas lesiones. Recordemos que han caído lesionados de larga duración Óscar Villanueva, Quique Hernando, Raúl López, Richie Felipe, aunque este se recuperó, Iván Fernández, que aunque estuvo en el banquillo esta semana, no está todavía para defender la portería, y por si fuera poco, esta semana han caído Iván Alegre y David Marín. Son muchas las bajas acumuladas en la temporada y claro, este factor, como te he dicho antes, pues hace que esto se note mucho. Primero en los entrenamientos y posteriormente en los partidos. Los tiempos en pista para determinados jugadores hace que sean muy determinantes y los tiempos en las respuestas a las jugadas han bajado sensiblemente también. Esto los equipos lo saben y juegan ahora al Sala 10 a base de transiciones muy rápidas y por la general el tiempo de respuesta es inferior, lo que lo permite que los rivales le generen muchas ocasiones de gol, como así ocurrió el pasado sábado. Basta recordar que, por ejemplo, los dos partidos anteriores el Sala 10 fue a remolque, sin embargo este empezó con 2-0 a los 5 minutos, pero a partir de esa ventaja el que pasó a tomar las riendas del partido fue el Leganés, ¿no? Y que las ocasiones se sucedían y gracias a que Héctor, que estuvo en la portería, pues estuvo bastante acertado. El Sala creaba poco peligro en el área de Óscar, ni siquiera ese pibe brasesco que es un estilete entrando por la banda para abrir, pues tampoco le salieron las cosas. El Leganés siguió lo suyo, se hizo el 2-1, un gol que dejó muy tocado al Sala, y luego el minuto fatídico, el 29 y el 30, durante 10 segundos, pues el Leganés le dio la vuelta 2-3, ¿no? Luego llegó la expulsión diaria que sufrieron los equipos que juegan contra el Sala 10 y en esta ocasión sí que el Sala 10 aprovechó esa superioridad para lograr ese empate a 3. Sin embargo, iba a durar esto muy poco, ya que un fallo en salida de balón fue aprovechado y Charlie hizo el 3-4, ¿no? Se fue de 5, pero ya sin acierto. Como digo, le han llegado las horas bajas y esas tienen que recomponerse, pero rápidamente. La clasificación, 57 para el Sala, igual que el Ejido, Málaga 51 y Pinatar 50. Y las próximas jornadas van a ser definitivas. Tafatrán Sala, Sala Málaga, Melistar Sala y Sala Barça. Y mientras que el Ejido tendrá Málaga Ejido, el Ejido Melistar, Móstoles Ejido y el Ejido Leganés. Como partidos destacados tendríamos el Sala Málaga y el Málaga Ejido. Ahí es donde se está jugando el primer puesto y el segundo puesto. Muy bien, pues nos vamos ya, si os parece, a la Copa de Aragón. Ya saben ustedes que se adelantó un partido que enfrentaba al Coras y al Sala 10 con victoria de los segundos por 2-6, pero se va a aprovechar estos días del puente, 23 y 24, para poder jugar esos partidos restantes, ¿no? ¿Está claro? Willy. Sí, aquí se van a jugar estos partidos y hay una novedad. El equipo de Paniza, por lesiones, ha tenido que hacer un escrito a Federación y llamar al equipo de cadete para decirle que renuncia a la Copa de Aragón. Porque, claro, están en problemas también para la Liga y priorizan la Liga, porque en estos momentos, a día de hoy, tenemos disponibles 4 jugadores de pista y 2 porteros. Entonces, mejor prevenir que curar. Los otros partidos son el Alcañiz con Entre Ríos Colo y el otro partido es el Utebo Tauste. Entonces, de ahí saldrán los 4, bueno, Cadete y Sala 10 ya están en la fase final y este puente de San José se deducirán los 2 equipos que participarán en esta final a 4 de pretemporada de la temporada que viene. ¿Tenemos noticias de varias? ¿No? Bueno, pues vamos a los correos. Bueno, Javi dice, qué alegría de Zafán, ya se vuelve a acercar al Coras. Hay liga, Zafán. Enrique dice, bien las chicas en el Campeonato de España, son terceras, no está al alcance de todas. Los chicos, regular tirando a mal. Charlie dice, se demuestra que las categorías interesantes es la división de honor juvenil. Y Santi dice, vaya favor que le hemos hecho al Sala 10 con la victoria del Colo en Almería, espero que lo sepan aprovechar.
Muy bien, vamos ya con las cosas que nos cuenta Willy y que otros se callan. Pues aquí vamos con la vuelta de Imanol Arregui, al banquillo del Sota, que fue un partido contra Barcelona, perdió 1-5, y el debut como luchador de Tatono Arregui, presidente del Sota, que después del partido bajó a pista a tocarle la cara al míster del Barça, Javi Rodríguez. Oye, una vuelta y un debut como luchador, no está mal. Campeonato de España Sub-10. Ya hemos comentado que el bueno de Perena se lamentaba de que las chicas no estaban trabajadas y han conseguido el tercer puesto. O sea que si llegan a estar trabajadas, pues le hacen campeón al bueno de Perena. Y hablando de Sub-10, esta vez masculino, Samu García en Galicia con la selección y su equipo jugándose el descenso. Nunca entenderé que no puedan aplazar partidos si estás con la selección, pero bueno, esto es el futbolito. Vamos a un récord. Sí, dime. Esto se lo decíamos el otro día a José Vicente. Esto es un problema de la federación por no tener un coordinador de selecciones que sea el que se aglutine y se encargue de estas cosas así. Ese es el problema de la federación, para mí. Bien. Seguimos. Un récord en el Coras Gran Vía de juveniles. Atención. Los árbitros César Calvo y Paula Guerrero expulsaron al entrenador del Gran Vía 83, Alberto Zapatero, antes de iniciar el partido, por dirigirse a ellos diciéndoles: sois unos sinvergüenzas. Me deja a mí a la altura del barro, ¿eh? Eso es sigamos con la antes que la herida, Willy. Eso sí, es antes que la herida. Sí. Sigamos con la originalidad. Un jugador juvenil de Pirineos fue expulsado con roja directa en el partido Pirineos-Rivera por dirigirse a un rival y decirle: tus muertos. Oye. Seguimos. Vamos a dejar a los árbitros tranquilos, que esta semana tampoco han hecho nada malo. Ya empiezan los típicos tópicos. Yo solo entrenaré un proyecto serio. Yo, por tanto, entreno. A mí me ha llamado tal, a mí me ha llamado Pascual. Yo este año lo dejo, quiero dedicarme a la base. Pues estamos jodidos. Faltan entrenadores y parece que varios lo dejan. Va a estar entretenido el verano. Y como digo siempre, no es lo que se dice, es lo que se piensa o lo que se hace. Así que, entrenador, si estás a gusto, agárrate a la silla, que son pocos, pero si no te sientas bien, te puedes caer. Se levanta la veda, sálvese quien pueda. Y por último, mandar un abrazo a mi amiga Judith. Dejar lo que te gusta siempre es difícil, pero lo importante siempre es estar bien y feliz con la gente que te hace el día al día mejor y estar bien con uno mismo. Espero volverte a verte jugar muy pronto y que no sea tarde. Muy bien. ¿Alguna cosa más para terminar, Alfonso? ¿Willy? Nada más. Todo bien. Bueno, pues ponemos punto y final a este programa de hoy. 2.345 programas nos contemplan y, por supuesto, ya saben ustedes, desde el 7 de octubre del año 1989 estamos contándoles todo lo que sucede en el mundo del fútbol sala. Hasta el próximo martes. Muy buenas noches. Buenas noches.